Ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo lo ha hecho para ellos y lo han hecho para uno. Bueno, seguimos con el especial del M-19, otra persona, otra arista, otro modo de ver las cosas, otra zona de eso que fue la guerra. Alberto Casanova, bienvenido. Muchas gracias. Y ya vamos a hablar con él. Toda esa perspectiva durante tanto tiempo importantísima del M-19, que fue el trabajo de la organización político-militar en las ciudades de Colombia. Pero antes de eso vamos a ver una nota que nos preparó Luisa Murcia. Algunos de los exintegrantes del M-19 recuerdan con nostalgia épocas de triunfos, de derrotas, luchas compartidas, bajo el ideal bolivariano. No desconocen que en el camino se quedaron algunos sueños por cumplir y amigos que en el plano físico no volverán a ver. Los muertos, el reguero de muertos que deja la guerra de lado y lado. También reconocen que fue el comienzo de una temporada de participación en el escenario de la política y la oportunidad de comenzar una vida que ya no se desarrollaba en la clandestinidad. Lulu Lapong con la nota. Por la paz, dejad armas. ¿Nos vamos otra vez para el monte o nos quedamos? Y la decisión que tomamos fue quedarnos por dos razones. Primero, porque llegamos a la convicción de que lo habían matado no por ser guerrillero o por haber sido guerrillero, sino por ser candidato presidencial. Porque el cartel de Medellín estaba matando candidatos presidenciales. Y segundo, porque era tanto el apoyo a que nos quedáramos en la paz por parte de los colombianos de la opinión pública que no podíamos tampoco darle la espalda. Nos desmovilizamos en la certeza de que no volveríamos nunca a ser guerrilla. Y empezamos a crearnos estructuras nuevas o a buscar estructuras nuevas en el nuevo ejercicio de la política. La mayoría habíamos bajado del monte y empezábamos a ver la necesidad de instalarnos en nuestro nuevo escenario, a pagar arriendo, a ver por los hijos, a ver por la familia. Ya no éramos la estructura político-militar. Empieza uno a mirar a las personas en su dimensión, pero que tampoco los enemigos son tan enemigos. Uno puede empezar a interlocutar con ellos y empieza también a ver personas de carne y hueso que tienen a veces las virtudes que uno a veces quisiera tener. El movimiento Alianza Democrática M-19 llegó a elegir después un tercio de los constituyentes. Después eligió 23 congresistas, una cosa muy importante. Pero sabíamos más en ese momento de cómo hacer la guerra, de cómo hacer política electoral o de cómo hacer la paz. Sabíamos también, habíamos aprendido, pero no cómo hacer política electoral. Entonces, en 1991 tuvimos 23 congresistas y en 1994 uno solo. Perdimos 23. Esa falta de experiencia fue la que hizo que el movimiento se nos disolviera. El M-19 termina en el momento de la desmovilización, exactamente el 9 de marzo de 1990. Ese día termina el M-19. Queda el recuerdo, queda un proyecto democrático por desarrollar, pero como tal, luego se crea la ADM-19, que es una alianza de distintas fuerzas de izquierda democrática, otras guerrillas que se movilizaron, pero como tal, el M-19 dejó de existir. Cada vez que Petro sale del balcón, sale gente con banderas del M-19. Eso es muy fuerte. La pertenencia a una organización de esa naturaleza es la pertenencia a los ancestros del ser humano. Somos y seguimos siendo una comunidad primitiva con un barniz de civilización y con valores como la solidaridad y el compañerismo que están ahí a flor de piel. Que si el silencio de los fusiles permite que se oiga la voz del 70% de los colombianos sobre cómo hacer su vida económica y política, va abriendo las compuertas para que la lucha política en Colombia sea diferente a lo que ha sido durante más de 100 años. Este 9 de marzo vamos a hacer una firmatón desde las 3 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en un libro especial. Todos los que nos acompañen, y nos va a acompañar un montón de gente, van a poner una frase sobre la paz y a poner su firma, a decir, aceptamos, fue la decisión correcta, la paz de 1990 sigue vigente hoy y queremos que se vuelva hoy una paz definitiva y total para cambiar la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa.
palabra que sí. Bueno, palabra que sí. Esa frase tan corta pero tan definitiva en el compromiso que conduce a la muerte, a inmolarse de alguna manera. Alberto Casanova, nuevamente bienvenido. Vimos todo esto, lo que ocurre en el momento de la paz, el proyecto hacia el futuro en que ello desemboca. Lo dice Oti, no, el M-19 existió hasta ese día, chao, después ya no había M. Ustedes de su perspectiva, y ahorita la vamos a tratar, de un combatiente y de un hombre que trabajó en lo político y en lo militar, en la ciudad donde fue definitivo el M-19, ¿cómo ha visto este tiempo? Un hombre que era joven, usted cuando la desmovilización, ¿cuántos años tenía? La desmovilización, 28 años. ¿Y llevaba cuántos en el M? Un montón. ¿Como 10? 9 años. 9 años. Bueno, ¿cómo vio esto? ¿Cómo vio estos 25 años, Alberto? Bueno, empezaría más bien como haciendo un poquito la memoria de tanta gente que hizo posible haber llegado a ese acuerdo. Muchos de ellos que no vivieron para contarlo. Muchos de ellos que ni siquiera nosotros sabíamos quiénes eran. Para un detalle nomás, nosotros no tenemos ni siquiera la lista de los nombres propios de los que intervinieron en el Palacio de Justicia. O sea, ni siquiera hemos tenido una flor para llevarle a las mamás de todos esos muchachos, que ellas sí saben, y ojalá, creo que nos estarán viendo, que ellos sí, tienen quien digamos que los llevamos en el corazón todavía. Sí. Pero que de todas maneras el mensaje de la desmovilización fue alegre, fue de una conquista. Sí. O sea, no era una rendición, no fue una entrega. Fue un proceso, fue un momento en el cual se le quiso dar un viraje a la historia del país, no a la historia del M, a la historia del país, y creo que se logró. Creo que el país cambió de pronto no todo lo que quisiéramos, pero ha cambiado y son muchos hechos que podríamos enumerar, de hecho ya los han. Sí, ¿y cómo vive usted desde lo personal y también desde lo político, Alberto, ese proceso que conduce a la Asamblea Nacional Constituyente, a la construcción de la M-19, al fracaso electoral que eso implica, al hecho de la participación en gobiernos de Antonio Navarro, por ejemplo, a otra etapa en la cual todo ese esfuerzo desemboca un polo ya muy recientemente en el polo democrático, la ascensión de Gustavo Petro desde el Senado hasta la Bogotá humana? Como es un poco largo, pero ¿cuál es su perspectiva política sobre eso? Cuando venía por acá pensaba que lo que más quisiera decir para celebrar estos 25 años es que nos queda una tarea inconclusa. Sí. Y es que lograr que para la gente de hoy, en las condiciones de hoy del país, la paz pueda significar lo que para nosotros significó en determinado momento la oportunidad de lucha que era el M-19. Sí. La capacidad de desplegar la iniciativa, el valor, la generosidad y la solidaridad, que son valores que hoy en día digamos que van camino a desaparecer. Yo creo que algún día va a desaparecer hasta la palabra solidaridad, porque ya no se practica. Sí. Y la lealtad, por ejemplo, las cosas que formamos en el M, es lo que quisiéramos ver en un movimiento por la paz. Sí. Y eso obviamente es una bandera para la juventud, no es tanto ya, para nosotros es como la última opción de decir, dejemos una plataforma para eso, dejemos una plataforma para que en el 18 o en el 22 llegue por fin a ser gobierno alguien que haya salido de un proyecto distinto. Sí. Que de todas maneras la constituyente, de alguna manera, bueno, digamos, el logro principal que se valora de la desmovilización, que es la constituyente, pero la constituyente también fue reconstituyente para el sistema. O sea, el sistema no cambió demasiado también. O sea, se las ingeniaron para que pusiéramos los dos proyectos en la Constitución. Por eso yo creo que la Constitución es un poco bipolar, tiene cosas contradictorias dentro de sí. Pero de ahí en adelante los que ganaron fueron la contraparte, que le fueron quitando la base al Estado Social de Derecho, a la parte progresista de la Constitución. Sí. Le fueron quitando y se fue minando. Y hoy en día yo creo que la Constitución del 91, como era Rafael Núñez, ha dejado de existir. Y reforzando de alguna manera paralelamente el neoliberalismo, que fue lo que se hizo en estos 20 y pico años también, ¿no, Ana María? Gracias a la Constitución, que es terrible. Pero además de eso y de los deseos, de lo que nos espera y lo que todavía tenemos que hacer en este país para lograr realmente tener un Estado social de derecho, ¿qué le dejó el M-19 al país? Creo que podría ilustrarlo un poquito cómo fue la decisión de la paz. Sí. Porque la firma tiene una decisión de más o menos de 2 años. O sea, tuve el honor en cierto momento, pues en ese momento lo tomé como un honor. Recién un par de meses después de lo de Álvaro Gómez, Pizarro
pues pudimos hablar, y él en algún momento me la suelta así, como dice, ¿usted cómo se sentiría si cambiamos las armas por la paz? Yo de una, sí, no, esa es. O sea, estaba convencido y creo que reflejo en eso la opinión de mis compañeros, y en ese momento era que la paz sí era la opción. Y eso fue 2 años antes. Entonces, después cuando ya viene el proceso, pues es un proceso que de alguna manera se va asimilando pues fácilmente. O sea, la decisión ya estaba tomada. Un poco similar al proceso, por ejemplo, con las FARC. Con las FARC nosotros sabíamos cuando empezaron las negociaciones recién posesionados Santos, que era a través del hermano, por diferentes cosas y cruces de información y todo, sabíamos que estaban en lo mismo, y sabíamos que ya ellos tienen esa decisión. O sea, esa decisión no se toma en el momento de firmar. Es una decisión que tienen que tomar la dirección política con suficiente anterioridad para lograr convencer a su propia gente y para después convencer al país de que de verdad Alberto, le están apostando. ¿Tienen la decisión ya en este caso? Usted habla de las FARC y el gobierno simultáneamente. Sí. A ver. Sí, yo creo que por lo menos de las FARC sí le veo. Vi incluso el sábado una entrevista que le hicieron no sé si la vieron, un periodista ruso de los de RT. Sí. Muy interesante porque muestran como en qué están, se ve la decisión y que están negociando políticamente con los tiempos, jugando a intercambiar el afán que tiene en este momento el gobierno. El afán está más del lado del gobierno que de las FARC, por la parte de justicia, que es el tema que me parece que le preocupa más a las FARC. Alberto, vuelvo un poco atrás. Usted dice que no nos preocupaba mucho el tema de justicia, por ejemplo. ¿Perdón? Que a nosotros no nos preocupaba tanto el tema de justicia. No, era distintísimo. De hecho, el contexto en ese momento no era que nosotros íbamos y había la certeza que había amnistía y indulto. Es decir, no es como ahora pues que la justicia transicional. Pero mire, quiero ir un poco atrás, retomando un momento en el que usted nos cuenta que es que lo llama usted Pizarro, y más o menos le consulta, y quiero poner en escena eso porque hasta donde yo sé usted manejaba una estructura y unas estructuras fundamentales en el desarrollo de la organización político-militar en las ciudades, fundamentalmente en Bogotá, que tenía unas responsabilidades de potenciar momentos muy complicados en el ejercicio de la acción armada, pero que eran de alguna manera el sustento también sobre el cual podría desembocar la paz. Se habían producido cosas complicadas, usted mismo lo menciona, la retención, secuestro de Álvaro Gómez Hurtado. Estaba Pizarro pidiéndole, no permiso, pero consultando profundamente a ese sector urbano que usted representaba ahí. Eso por un lado. Y cuéntenos cómo fue eso de la lucha urbana para ilustrar a la gente en esto. No, obviamente no era permiso, era como una consulta de... O sea, Pizarro, bueno, en su manera de ser era una persona seductora. Sí, o sea, él se sentaba a hablar contigo y tú te sentías que te estaba interpretando a ti, que te conocía tus debilidades, tus gustos, se sentía, era muy buen interlocutor, digamos. Sí. Entonces no era exactamente una consulta, pero sí era como sondear el tema. Creo que en ese momento él todavía no estaba como armando la película, digamos. Ajá. De hecho, fueron muy cortos. De ahí ya fue lo del Tolima, que en el Tolima ya está la decisión. Cuando lo del Tolima ya está la decisión tomada. Bueno, pero ¿qué significó, ya volviendo al tema personal que nos interesa muchísimo a lo largo de estas horas de programa, para usted haberle tocado fundamentalmente bancarse lo más difícil y complicado en una guerra de guerrillas irregular, como fue la lucha armada urbana? Sí, yo creo que ¿Cómo ves usted hoy? Todos los sustos, los sobresaltos de corazón y las cosas que tuvo que vivir. Sí. Mire, yo le digo, porque es que iba en lo mismo, Antonio, el peso de la muerte en lo personal, la tuvo de cerca, la vio. ¿Qué pasa con ustedes en ese momento? ¿Qué tanto pesó para la decisión? Pero contésteme primero la primera y luego vamos con la segunda. Bueno, de pronto, tal vez se reflejaría para nosotros en las cosas humanas. De pronto la canción no era, pues era La Ley del Embudo, sí, pero era una de Richie Ray que se llama Agúzate. ¿Que te están velando? Sí, era un poco esa sensación de tener los nervios muy calibrados, digamos. Pero es algo que de alguna manera, pues, o sea, lo único que compensa eso es la expectativa del triunfo, es la esperanza de lo que venga después. La esperanza en ese caso, y por ejemplo en eso fue muy una gran visión política Bateman, porque es que uno no puede lanzarse a la guerra simplemente por la guerra. Cuando uno lanza la guerra por la guerra, entonces está comenzando a pensar que va a vivir en eso
que de pronto la siguiente generación va a seguir viviendo en eso, y eso no lo va a motivar a grandes esfuerzos, lo motiva a un esfuerzo de mantenerse, de conservarse, de preservarse, pero cuando piensa que la alternativa es lograr algo a través de esas acciones, lograr transformación, hechos políticos, el esfuerzo es mucho mayor, y la mayoría de la gente iba con alegría a las operaciones, iba con total confianza, primero en los propios compañeros, pero también de estar sintonizados con lo que se quería hacer. Y esa era un poco la idea, y era la habilidad además que nos enseñó Bateman, que era ponerle a las decisiones políticas unos hechos que las apuntalaran y las hicieran y tuvieran consecuencias. Y lo que le pregunta a Bruno, lo de la muerte, la significación. Convivir con eso. Sí, yo creo que no puede uno ponerse a pensar mucho en ella. O sea, no es si hace uno la medida o el costo, digamos, de la guerra es demasiado alto, no habría cómo pagarlo, o sea, cómo recuperar unas vidas que se dieron tan generosamente, tan desinteresadamente. Creo que eso le queda es como a la historia del país, con eso se cimentó la decisión de paz del M. ¿Y usted incluye en esos a las vidas que quiso perder el M del otro lado? Claro, porque uno era responsable, primero no solo era responsable de sus propios hombres, y responsable de las personas, de la sociedad civil que iba a estar inmersa en medio de las operaciones, claro, y siempre, y nosotros siempre, por eso podemos mirar de frente la historia, porque no hicimos nada que pusiera sin justificación en peligro la vida de otras personas. Bueno, y se cuidaba y se veía que eso era uno de las responsabilidades nuestras, no era Alberto actuar Casanova. por actuar, ¿no? Claro. Vamos a hacer una última pausa, ya se nos está acabando el recargado, ya volvemos.